¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen como cada sábado a esta hora en Narrativas. Ya lo sabe, échele el pulgar arriba porque es garantía de que les va a gustar el programa. Póngale super chat, póngale super gracias, por supuesto. Y hoy, como siempre, como cada sábado, mi querido Fede Bonazo, ¿cómo andas? Muy bien, querido amigo Jesús, querido Rick, querida audiencia de narrativas, muy contentos de estar un sábado más con ustedes. Ricky Valderas, ¿cómo estás, querido? Querido Jesús, querido Federico, muy contento como cada sábado de compartir este espacio con ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias a ambos. A ver, queda claro, en alguna ocasión se los comento, platicaba con el maestro Bartra sobre el tema de Morena y hablábamos precisamente de cómo logras una hegemonía, como la que actualmente se tiene en lo que es la famosa cuarta transformación. Y cómo de repente llegan diferentes personajes que no tienen absolutamente nada que ver con lo que dio origen a ese movimiento, pero que al ver que es su único barco de salvación, se pasan y tú los utilizas de tal manera que te ayudan en la consolidación de los proyectos que tienes. Pero ¿qué pasa cuando esos personajes comienzan a tomar un foco público y se pueden volver un problema incluso hasta para tu propia militancia, para tus propios simpatizantes, quienes comienzan a cuestionar la llegada, la presencia de algunos, e insisto, su propia toma de decisiones? Lo vimos con Pedro Aces, un corporativista sindical, un tipo que ha hecho millones con los trabajadores a costa de los trabajadores, sobrino de la Güera Rodríguez Alcaine, que acuñó aquella frase de Joaquín Gamboa, uno de los líderes más corruptos de la CTM, de me quieren ver en guaraches, y que dice yo tengo una colita de hámster, cuando los demás tienen una cola más grande. ¿Qué pasa con todos estos personajes que ofede Alejandro Murat, por ejemplo, que tiene bastante que contar en Oaxaca? El propio Ricardo Monreal. Nos podríamos ir, por ejemplo, con otros que han desaparecido un poco de la palestra, pero que ahí están, como el caso de Rubiel Ávila, como el caso de Rubalcaba, como el caso de Eugenio Hernández. En fin, que Fede, ¿cuál es la primera lectura que le das a este escenario que parece que comienza ya a moverse también al interior de Morena? Hoy vamos a hablar de pragmatismo contra purismo, vamos a hablar de si el fin justifica los medios, vamos a hablar de cómo se instalan las narrativas desde los líderes de movimientos populares que a ciertas figuras las cobijan, las exoneran e incluso las promueven públicamente y a otras no. Vamos a hablar de si la ética es únicamente un ideal de la izquierda o tiene algún elemento práctico, pragmático también la conducta ética, que tiene que ver con la última exposición de tu pregunta, querido Jesús. Es decir, ¿qué pasa cuando las bases de un movimiento tan grande como el de Morena y la 4T comienzan a sentirse desilusionadas o no empiezan a no sentirse representadas por ciertos personajes? ¿Hasta qué punto la colonización de un movimiento en su estructura de partido político, digamos que es el que conduce políticamente un movimiento de masas popular como es la 4T? Digamos, Morena es el cerebro institucional de un gran movimiento de masas aglutinado en torno a la figura irrepetible de López Obrador. ¿Qué pasa cuando ese movimiento empieza a colonizar, a ser colonizado, perdón, por una serie de personajes que encarnan, representan aquello mismo que dio origen al movimiento al que están colonizando? Es decir, eran los enemigos, eran los rivales a vencer, eran los personajes que mantenían una concepción de la política y la vida pública y la sociedad misma con la que estaba en contra ese gran movimiento de regeneración nacional que dijo hay que cambiar de régimen de forma pacífica. Morena es una propuesta de cambio de régimen de manera pacífica, pero la profundidad de ese cambio también va a estar relacionada con los actores que lo van a llevar a cabo. Y si muchos de los actores que lo van a llevar a cabo pertenecen a una ideología, a una manera de ver el mundo contraria a la de los ideales de izquierda y de justicia social de Morena, se va a ir trabando el proceso. Y aunque queramos creer
que la dirigencia, López Obrador primero, ahora Claudia Sheinbaum, tienen el poder absoluto para controlarlos, ponerlos en cintura, como vimos con Cepeliano en Monreal y Adán Augusto, hasta hace poco, que parece ahí que Claudia logró por lo menos sentarlos en una silla y que se dieran la mano y dejaran de estar diciendo que el uno era corrupto y que el otro también lo era, porque entonces alguno era corrupto ahí, o el uno o el otro. Tenemos sospechas de corrupción sobre muchísimos de los líderes, dirigentes, diputados, senadores, funcionarios, gobernadores de Morena. Y esto va erosionando el movimiento. Y creer que los líderes del movimiento, con la enorme autoridad que tuvo López Obrador popular y que le heredó a Claudia y que Claudia ha sabido construir con mucha pasión y disciplina las visitas de todos los fines de semana de Claudia a diferentes lugares del país, hablan de una vocación de estar cercana verdaderamente al pueblo, pero ese liderazgo sustentado y en un gran cariño popular logrará realmente controlar a la acción individualizada de todas estas figuras cuyos intereses muchas veces no son los intereses de un proyecto nacionalista y popular como es Morena. Morena, en mucho sentido, por quienes los componen, por su historia, es una reconfiguración del PRI, es decir, es un nuevo PRI que recupera, que se quita el lastre neoliberal tecnócrata y vuelve a tener una mirada nacionalista y popular. Eh, eh, ¿Por qué hago el símil? No estoy diciendo que sean lo mismo Morena que el PRI, pero se parecen mucho y hay un rescate de ciertos valores del PRI antes de que fuera tomado por el neoliberalismo y los tecnócratas. Y son los valores nacionalistas y populares, y eso está bien, y uno está de acuerdo con ello. Uno está de acuerdo con la justicia social, pero se cuela entonces en esa inercia una vieja práctica política priista, una costumbre de hacer las cosas de manera corporativista, un intercambio de favores que se parece muchas veces más a los mecanismos mafiosos que a los mecanismos de una democracia interna partidista abierta, que es lo que a uno le gustaría. Empiezan a chocar las bases contra estos personajes que muchas veces vienen y son colocados con el permiso de la dirigencia por encima de un montón de candidatos y candidatas de base morenista, de militantes que han hecho carrera dentro del partido y que luego se topan con que sigue abriendo cúpulas que dirimen el poder interno de Morena. Cierro esta intervención diciendo, en Morena se dirime hoy toda la política en México, la oposición es casi inexistente. Entonces, el poder político está en la esfera de Morena. Y eso tiene un problema. Es una contradicción con respecto a la hegemonía que quiere construir Morena y que era la excusa que tú muy bien recordabas, dan algunos dirigentes o algunos pensadores tan respetados y queridos como Bartra para decir, sí, la hegemonía es nuestro objetivo. Bueno, pues si la hegemonía es tu objetivo, sucede, hay una contradicción, una paradoja, si se quiere, que es que tienes la hegemonía, pero has quitado del espacio político a una oposición que no existe y que se ha metido en tu burbuja. Entonces todo el ecosistema político se dirime dentro de Morena. Entonces tienes la hegemonía contra la nada, tienes la hegemonía contra un rival inexistente. Tanta hegemonía tienes que eres el país en términos políticos. Y el poder se dirime hoy dentro de Morena. Y los grandes lobos que afilan sus colmillos del poder no están demasiado interesados a veces en ninguna agenda de justicia social, sino justamente en la pelea territorial, en el espacio personal y en el poder como fin y no como medio. Este punto, querido Ricardo, está esa hegemonía efectivamente. Morena hoy puede cambiar este país, tiene 3 años para hacerlo y cambiarlo de raíz por la mayoría que tiene absoluta en senadores, diputados, por la forma como la han ido construyendo. Y parece que por un lado, efectivamente, Claudia Sheinbaum dice, entiendo ese poder para cambiar el país. Y lo vemos en sus discursos, en sus conceptos. Pero hay otra parte que parece más enfocada en decir, tengo una hegemonía para replicar lo que hacía el PRI, que es tener el poder para mi propio beneficio y para mi propia agenda. Eh, ¿Hacia dónde se puede caer en un momento dado y hacia dónde se puede llevar una discusión de esta naturaleza que tú que has investigado? Sabes que no solamente es un asunto nacional, sino que se presenta también ya a nivel estatal y a nivel incluso municipal.
Sí, más que caer, yo creo que está en operación. Pero, insisto, es una creencia y creer es más un acto de fe que tener pruebas científicas para replicarlo. Sin embargo, lo que yo puedo ver en estas estructuras es que se están jugando dos piezas, ¿no? Relevantes. La primera es la pieza del verdadero poder, es decir, la configuración de quienes entran y salen de los negocios multimillonarios. Tenemos un nuevo agente milmillonario que no teníamos antes, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Estamos generando una nueva burguesía de las Fuerzas Armadas, que son quienes ejercen el verdadero poder, los milmillonarios. Y por otro lado, una especie de ejército de psicofantes, que lo único que están haciendo es tratar de perpetuar ese espacio de poder o de prácticamente de quienes están peleando la plaza, ¿no? Por decirlo de una manera eufemística. Y en mitad de todo esto, de estos dos engranajes, está el ejercicio del poder del Estado, es decir, la ruta en la que México irá construyendo sus proyectos a futuro. El gran riesgo que vemos en la construcción de hegemonías, como lo ve Bartra, es que se vuelva el partido el objetivo y no la nación. Es decir, que sean capaces de hacer cualquier cosa por conservar esa estructura de poder, porque volvería a Morena un séquito de psicofantes, que tampoco es tan lejano esto. Voy a poner un ejemplo como muy tangible. Morena, Jalisco. Está repleto en los espacios de poder de solamente gente que estuvo en el PRI o en el Partido Verde. En los pasillos, en los corredores, se dice es que Morena decidió abandonar Jalisco y entregárselo al Partido Verde, ¿no? Este tipo de acciones que son pragmáticas, es decir, no me voy a pelear con todos los partidos, los núcleos de poder en Nuevo León y Jalisco están muy consolidados, no es necesaria la confrontación, pueden construir un espacio bastante desfavorable, por ejemplo, dejar a Eduardo Almaguer como representante de Morena Jalisco, ¿no? Ese es un tipo con cargos en su contra, es una figura, digamos, en términos jurídicos, equidistante con Donald Trump, es prácticamente un criminal, ¿no? Entonces, a pesar de que tenga los señalamientos abiertos, de las denuncias en su contra, de los procesos dentro del Partido Revolucionario Institucional del por cual sale, le dan un espacio de poder que representa al partido, eso es lo que representa el partido en Jalisco. Evidentemente, no van a generar una fuerza política con eso, a pesar de que tienen figuras brillantes de Morena en Jalisco, de verdad, personajes que estuvieron desde lo más básico, como Candelaria Ochoa, del movimiento obradorista, una mujer afromexicana con estudios de género, es decir, una persona brillante y con una capacidad operativa genial, deciden, por alguna razón política, concentrar el poder en otro espacio, ¿no? Está bien, y eso va a generar, digamos, que se rompan algún tipo de tensiones, porque coincido que en la construcción de una hegemonía se tienen que generar acuerdos. Pero cuando esto empieza a aumentar y aumentar y aumentar, y tenemos a Evelyn Salgado en Guerrero, y tenemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, y luego tenemos también el caso de los Yunes en Veracruz, y tenemos el caso de Rocha, ¿no? En el norte del país. Es decir, pues entonces Morena es Ciudad de México, o cómo se va a construir esto, ¿no? Es decir, se vuelve centralista, que ahí ya se rompe la principal lógica del obradorismo, que era el descentralizar el país, y que no se pudo, porque recordemos que se prometió que las secretarías de Estado se iban a descentralizar para poder construir nuevas economías que fueran lejos de la Ciudad de México, que tanto dinero y recursos nos cuesta sostener. La Ciudad de México es insostenible en materia fiscal y en materia de recursos naturales. Tenemos el caso Cutzamala, por ejemplo, para demostrarlo. El agua no es suficiente. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, se gasta mucha agua en traer agua para Ciudad de México, ¿no? Son las cosas que corresponden al área de acción del Plan de Nación, que luego se ven subordinadas por las acciones políticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos también la hegemonía de los Monreal. Es decir, toda esta construcción de acuerdos, cuando se cimienta,
también va a marcar la ruta que va a tener el partido político y va a influir en las decisiones de nación que tenga el partido político, porque se concentra el poder en Jalisco en los mismos ejes de poder que siempre ha tenido, lo cual hace que exista una especie de disrupción entre la política nacional y el local. En Veracruz no se llegan a los resultados necesarios porque las mismas personas que estuvieron de alguna manera involucradas en los casos de crímenes, pues siguen en el poder, que es lo mismo que ocurre con los Salgado en Guerrero, y, y, poco a poco ves florecer los mismos espasmos de impunidad que sufría el país durante los sexenios del partido de Estado, es decir, que no se podía salir de la figura del Estado y creo que ese es el gran riesgo, que ya no tiene calidad de riesgo, ya está operando. El partido cada vez tiene menos poder debido a que las hegemonías terminaron de consolidarse. Ahorita mencionabas al principio de esta charla que dio Fede. Vamos a hablar de pragmatismo y vamos a hablar efectivamente de esos conceptos que se volvieron, que siempre han estado ahí, digo, desde la praxis política, ¿no? Desde griegos, franceses, italianos, como queramos ver. Pero mi gran pregunta aquí es, ¿puede convivir en este momento, en esta época, el pragmatismo político con la ética política? ¿Pueden convivir, pueden ir del mismo camino o en algún momento tendrán que dirimir precisamente qué implica más? Ya en tu primera respuesta nos dabas un esbozo precisamente de ello, pero profundizándolo, en qué escenario ves tú que venga ese precisamente, ese choque que tarde que temprano también provocaría un choque al interior de la hegemonía de Morena? Lindísima pregunta para analizar. Es la gran pregunta de la política y de la izquierda. Mucha de nuestra izquierda hoy o de nuestra clase política prefirió olvidar a Marx y se preocupa más por Maquiavelo. Vivimos en una época muy, muy pragmática, donde ciertos valores del pragmatismo y de la conquista del poder son valorados, perdón, valores valorados, vale la redundancia, son protagónicos en la costumbre y la acción política. Mucha gente considera idiota, ingenuo, inoperante a todo aquel que tenga una cuota de ideales en su motivación cívico o política. De ahí viene el mote buena ondita, es decir, no entienden la realidad. Y podríamos intentar esbozar en el caso concreto de la izquierda. La derecha es pragmática por definición, porque es materialista, va por el privilegio material, la acaparación, la acumulación elitista de los recursos, el poder y el privilegio. La izquierda no, porque busca repartir, y al buscar repartir te metes con problemas muy serios. Muy poca gente quiere en realidad repartir y decir, bueno, acá hay toda una serie de recursos y riquezas, repartámosla de manera justa. Muy, muy poca gente, por más que se diga de izquierda, a la hora de tener que decir, bueno, yo sí estoy dispuesto a pagar más impuestos para que haya menos pobres, o estoy dispuesto a ceder un poquito de mis privilegios o mi situación acomodada para que vivir en una sociedad más justa, es decir, por el bien de todos, primero los pobres. Cuando tú lo llevas a fondo, ahí la gente empieza a brincar. Podemos retroceder tantito. Yo siempre cuento una anécdota que creo que ilustra lo que podríamos llamar el trauma de la izquierda, como intento de explicación de por qué el pragmatismo ha ganado en nuestras izquierdas tanto territorio y ha ido dejando atrás el idealismo. Porque hay lecciones históricas que nos animan a pensar que la izquierda tiene una suerte de trauma, que sería el siguiente, ejemplificado en esta anécdota, a ver qué les parece. La mañana del 11 de septiembre de 1973, la avisan a Salvador Allende que parece que se ha iniciado un golpe militar y las Fuerzas Armadas chilenas han tomado el Palacio de la Moneda. Y Allende comenta, pobre Pinochet, a esta hora ya debe estar preso. Porque Pinochet era el jefe de las Fuerzas Armadas del ejército en Chile. El jefe, el comandante supremo era Allende, según la constitución chilena. Es decir, este candor de los idealistas, esta manera de ver la realidad política de los que van con el corazón por delante, como era el Che Guevara, por ejemplo. Por eso el Che Guevara nunca
pudo ser un político, por eso él no se quedó en el poder, estaba en contra del poder. Y va a Bolivia y de alguna manera, muy probablemente, anticipa que va a ser asesinado, y él es un romántico de la política. Bueno, esos personajes generan un impacto histórico, cultural enorme, porque son la excepción. El político verdaderamente hábil, era Fidel Castro, sabe que la política es negociación, concesión, claudicación y un equilibrio entre ideales y pragmatismo. Si tú vas al extremo idealista, que es como definimos en términos generales a veces la postura trotskista, la más radical, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, el zapatismo en México, que separa y señala toda la porquería que lo rodea, pero está completamente aislado. No niego, ojo, porque luego se tergiversan las cosas que uno dice, no niego los grandes logros del zapatismo. La gente que me conoce sabe que yo tengo un corazón muy zapatista. Me refiero a que políticamente, si tú quieres crecer un movimiento, consolidarlo y transformar a fondo la correlación de fuerzas, pues si te quedas solo en el purismo ideal, que se vale, es una postura con la que a veces yo estaría de acuerdo, es hasta más bella, más estética que la otra, pero no puede, te quedas enquistado, ¿no? Cuando tú ves muchos movimientos de izquierda en Latinoamérica que al avance de la ultraderecha, cuando le preguntan, ¿y usted si tomara el poder ¿qué haría? Y dicen, instalaría de inmediato, desde el primer día, un gobierno de los trabajadores. Bueno, pero ¿eso qué significa? Siguen pensando en términos de la dictadura del proletariado, que son ideas hermosas, utópicas y maravillosas, pero irrealizables en el mundo actual. Por otro lado, si tú te vas al extremo absoluto del pragmatismo, terminas olvidando para qué querías el poder. El poder, como muy bien decía Rick en su intervención pasada, se convierte en el fin. Tú agarras la hegemonía, se convierte en el fin, y ya una vez que la tienes, te olvidaste para qué lo querías. Y si tú haces una serie de tranzas para, en nombre de un ideal, consolidar ese poder, te terminas convirtiendo en aquello que ibas a combatir. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál sería el límite del pragmatismo? Uno de los límites, yo creo que hay varios, pero pongamos una pregunta aquí a la audiencia de narrativas. ¿Cuál sería un límite del pragmatismo? Violar la ley, por ejemplo. Nosotros queremos instalar, porque la 4T no solo es una cuestión de justicia social, también es una cuestión de justicia en todos sus ámbitos. Queremos, como tantas veces repetía López Obrador, instalar, consolidar en México por primera vez en muchísimo tiempo, o por primera vez en su historia, un verdadero Estado de Derecho donde no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Bueno, eso se hace respetando la ley. Ahora, si tú para ir por ese objetivo empiezas a violar la ley, y aquí me estoy refiriendo concretamente al caso de los Yunes, o ser laxo con la aplicación de la ley a cambio de un favor político, ¿qué pasa? El fin, que era más importante, se convierte en un medio chiquito para un nuevo fin, que es la mayoría en el Senado. Ahora, voy a esto y cierro aquí. Es paradójico, es dilemático en todo caso, presenta un dilema. Hay circunstancias donde uno dice, bueno, si un mal menor es necesario para un mal mayor, sí, porque así, repetimos, se construye la política. Lo que yo creo que debemos como ciudadanos atentos a lo que hacen nuestros dirigentes, nuestros políticos, es intentar monitorear e identificar cuáles son los límites del pragmatismo y cuáles son las utopías que realmente no transforman la realidad. En algún lugar en medio debe estar la práctica política. Ahora, la ética no solo es un ideal de la izquierda, sino que es un activo político, porque repetimos una vez más, creo que vale la pena redundar en esto. Si tú continúas haciendo una serie de maniobras de porquería política, donde hasta ni las formas te importen y cualquiera puede ser integrante de Morena sin problema, como está pasando con Murat y estamos viendo las reacciones de las bases morenistas en Oaxaca, eh, terminas desvirtuando un elemento simbólico narrativo fundamental que tiene todo movimiento y todo partido político, que es la mística. Sin mística, sin decir somos nosotros diferentes a ellos, el no somos iguales, ¿por qué lo repite tanto la 4T? Porque es una declaración de identidad esencial. Sin esa declaración de identidad, nos diluimos y muchos votantes pueden el día de mañana decir, pues sí son iguales, pues voto por el que más me conviene a mí. Entonces,
en ese fino balance entre idealismo y pragmatismo, debe moverse la política. Ahorita, querido Ricardo, Fede tocó un punto que se ha discutido mucho, incluso es parte también de lo que la misma audiencia, nuestra audiencia, lo plantea. ¿Qué te dicen? A ver, tumbar la reforma, aprobar la reforma judicial, confrontarte contra el Poder Judicial, los intereses que están detrás del Poder Judicial. Bien vale un Yunes, es lo que dicen varios, tener la fortaleza de ir sobre eso por el nivel que tienes detrás en la discusión, el nivel del enemigo, digámoslo de esta forma. Pero llama la atención que cuando se le preguntó a Sheinbaum qué hubiera pasado si no juntaban los votos, la presidenta dice, la vuelvo a presentar. Es decir, no voy a brincarme nada. Si los ministros de la Suprema Corte le dan entrada al proyecto de González Alcántara Carrancá y perdemos, la vuelvo a presentar. Es decir, me voy por el lado legal, no me voy por el lado de que todo se vale, en pocas palabras. Entonces te topas con dos posturas del mismo partido en el poder, con dos cabezas distintas por un lado, con líderes del Senado que promuevan esa idea de, pues había que sacarla como fuera. Había que aplaudirla a Yunes. Perdóname. Y del otro lado te dicen la voz que está en la presidencia, pues no es como fuera, porque sí hay puntos en donde tenemos límites como tal. Esta discusión del mal menor, el mayor bien, ¿qué tanto puede derivar en un momento dado ya en no identificar esas líneas como tal? Pasa, y este ejemplo es como muy perfecto para ejemplificar el caso. Aquí la duda que me queda o el diálogo que quisiera ampliar con Federico es si a estas alturas, con la experiencia que tenemos, entonces se eligió perfectamente la mística o la identidad del partido, porque cuando estás estudiando la izquierda y haces un análisis del histograma ético que tiene, y bueno, evidentemente terminas leyendo a Marx y a sus libros de cabecera, Spinoza, Kant, y caes en las reflexiones profundas que para mí son filosóficas dentro del marxismo, como el pensamiento kantiano, ¿no? Del imperativo categórico, haz todo como si de una ley universal se tratase. Cabe la posibilidad de decirnos de izquierda cuando estamos tomando estas decisiones, más allá de que si por la realidad política pasa o no, entonces estamos frente a una farsa ideológica, una farsa identitaria, cada que esto ocurre. Es problemático porque lo que demuestra es lo que han venido diciendo justo todos estos movimientos, agrupaciones y colectivas de que la herramienta del opresor no sirve para liberar al oprimido y desilusiona, evidentemente, y rompe algunas de las estructuras con las cuales pudieras empatizar. No digo que esto sea el caso de Morena, eso estoy pensando y estoy sobre todo planteando un escenario para las próximas cervezas con Federico, pero me gustaría que se pudieran tener estos diálogos de manera abierta, es decir, pues puede ser un partido con identidad principalmente de izquierda que eventualmente lo rompe bajo el esquema de coexistir con un sistema neoliberal y capitalista y que para romper ese esquema neoliberal y capitalista hay que caer en concentración de poder, concentración de riqueza, es decir, reforzando las ideas, teorías, tesis y demás fantasías del neoliberalismo. Bueno, ahora mismo yo tengo esa pregunta hacia mí mismo. Me parece que es complejo, creo que nadie tenemos la última palabra, no estoy desmoronando la identidad de Morena, solo estoy planteando una duda que seguro tendrán en sus círculos de estudio, que seguro tendrán en sus escuelas de cuadro y que a mí principalmente o lo que me atañe como periodista es necesitamos transparencia hasta en eso. Es decir, cuáles son las discusiones que están teniendo los círculos de estudio y las escuelas de formación de cuadro de Morena respecto a qué hacemos cuando la realidad es esta. Es decir, si en serio no se podía hacer nada sin Yunes o nada más era una ambición de poder, independientemente de la respuesta que sea, ¿qué estamos haciendo nosotros y si realmente pertenecemos y formamos parte de este esquema de pensamiento? Si realmente creemos que hay que soportar que alguien
como Napoleón Gómez Urrutia, como Harfush, como un montón de personajes que pudiéramos poner en discusión el mismísimo Gertz Manero, ¿no? Defendiendo a otro indefendible. Es decir, esto nos está llevando en serio a donde queremos ir y qué discusiones están teniendo para resolver. Yo no tengo la respuesta, a mí me gusta ser brutalmente honesto, ¿no? Pero me estoy haciendo la pregunta. Me estoy haciendo la pregunta si es necesario, si esta es la ruta correcta, si estamos tomando de verdad en serio lo que queremos hacer con el país. Y hablo en plural porque eso fue lo que quedó en las urnas, ¿no? Al final del día estamos en una democracia y como mexicanos decidimos qué será la ruta. Pudiste no haber votado, no, pero formas parte de una estructura sufragial que además habita tu identidad, tu cultura, tu lengua, y te ves subordinado a estas decisiones de mayoría y esto implica ser demócrata, asumir que esto pasó. Y si asumimos que esto pasó y que nuestra ruta es la de un partido de izquierda, a mí me parece que hay decisiones que hay que pensar dos veces, amigo Jesús. Ahora viene un punto, creo, Fede. Esto también puede derivar en en lo personal, y esto es un punto mío totalmente, será la fractura en Morena, en la 4T. Yo estoy convencido que tarde que temprano va a haber una decisión muy clara en Morena y va a ser cercano al 2030. Y retomo lo que me dijo en esta charla el maestro Bartra. La única forma que nosotros nos vamos a pelear es por puestos, es por los que realmente nos peleamos, dice. Porque ¿quién se puede pelear cuando hablas de mejorar las condiciones del trabajador? ¿Quién se puede pelear cuando hablas de mejorar las condiciones en materia de seguridad? El problema es cuando vienen los puestos y tienes que saber canalizarlos de manera adecuada ese tipo de agendas, ambiciones e intereses. El punto es que quien lograba canalizar todo eso ya no está públicamente. El que logró sentar a 5 corcholatas con pensamientos tan diferentes en su alrededor ya no se encuentra entre ellos, por lo menos públicamente. Y ya no hay una figura, aunque la doctora Claudia Sheinbaum sea para mí la persona indicada para manejar este país en este momento, no la veo jugando ese papel al interior de Morena como tal, precisamente por encabezar a uno de los grupos que marca una distancia con los otros que están enfrente. Entonces, en ese sentido, ¿se puede dar tarde que temprano? Esa decisión sería lo más sano en un momento dado que de la propia 4T comenzara a surgir esas otras versiones. Y te lo pregunto a ti directamente también, porque fue algo similar a lo que pasó con todo lo relacionado al peronismo. Claro, esperemos no caer en las situaciones que se vieron de violencia como tal, pero me refiero a que llegó un momento en el cual cada uno se decía el heredero del legado obradorista desde su propio punto de vista, del legado peronista. Aquí se puede presentar el heredero del legado obradorista, cada uno desde su punto de vista, pero cada uno desde su propia trinchera. A mí me preocupa más que una fractura de Morena la colonización de ciertas agendas de Morena que no tengan mucho que ver con el ideal original. Porque vimos un amago de ruptura en la interna morenista cuando Ebrard planteó frases públicas muy duras. Yo no voy a hacer lo que diga esa señora a la que hoy le dice, con su permiso, señora presidenta, Y le da no, aplausos incluso. pide aplausos. Qué bárbaro. Son políticos. Los Eh, políticos se sirven de la falta, de la languidez de la memoria de muchos ciudadanos, pero otros ciudadanos tienen memoria, tenemos memoria. Porque si en efecto Morena logra navegar las aguas del sexenio con cierto éxito y sigue fuerte en el 30, no le va a convenir la ruptura a nadie. Y Claudia, lo que hizo muy bien López Obrador, y ella está haciendo muy bien, es consolidar un liderazgo personal. Hay que ver quién viene en relevo. No pinta por ahora una figura que venga en relevo. Y ahí puede haber un problema, porque al no haber reelección, eh, alguien va a tener que tomar el relevo. Y a uno le gustaría que empezara a pintar ya un relevo acorde con ciertos ideales originales del movimiento y originales de la izquierda con la que uno se identifica. Yo me identifico muchísimo con Claudia Sheinbaum, la conozco desde que era líder estudiantil. Tuve la fortuna de participar en el mismo movimiento estudiantil que ella en la UNAM, en el CEU. Y me doy cuenta, ella trae ese DNA, pero después de ella, ¿quién? Entonces,
Sí podrá haber algún tipo de fractura o de descomposición si no hay un relevo claro que se distinga. Pero a la vez la estructura identitaria partidista que va a generar Morena me parece que va a impedir que haya, a menos que ocurra una catástrofe política en el medio que no podemos prever y que a veces sucede. A menos, por ejemplo, que el problema de la inseguridad no se combata bien y que las cifras, que la combinación entre el crecimiento de inseguridad y el poco crecimiento de la economía, que de por sí venía muy lenta, y a eso le sumas los delirios arancelistas de Trump, pueden combinarse con que si seguimos viendo este orden de acción del crimen organizado, de la delincuencia organizada, pueda filtrarse allí algún rechazo popular a la identidad de Morena. La verdad, hoy, parados en hoy, me parece que eso no va a suceder en el 30. Y hay que decir una cosa, o sea, porque uno hace muchas críticas desde el periodismo, sentadito en su sillita y- Ya me pegó, man. Ya me va a tirar pedradas. Oiga, venga. No, no, lo digo por mí, lo digo por mí, no por nadie más. Hay que tener ovarios y coraje para tomar el control del Estado mexicano. Es decir, hay que reconocerle a los políticos que uno a veces critica, que son los que primero están expuestos en la línea de, de fuego, tanto del escrutinio público como de los intereses fácticos que los van a sabotear, chantajear, amenazar y en algunos casos muy grave otras cosas peores. ¿Por qué? Porque tienen el coraje personal de decir, a ver, yo tomo las riendas de un Estado que después del neoliberalismo, después de la decadencia profunda al que el PRI autoritario lo llevó, y después de lo que fue la traición de la transición democrática, mal llamada transición democrática, donde Vicente Fox, Calderón, lo único que hicieron fue empeorar el escenario político, tomar las riendas del Estado mexicano con el nivel de corrupción, de contubernio que hay en muchos niveles y estructuras del Estado a nivel estatal, municipal, con el crimen organizado, intentar limpiar eso y consolidar un proyecto que inevitablemente representa un desafío al interés empresarial o de las élites, y que indudablemente implica cierto desafío a los intereses del poderosísimo vecino del norte, hay que tener un valor enorme. Yo eso se lo reconozco a Claudia. Y por eso siempre digo que hay que apoyarla y cerrar filas en torno a ella. Tengamos más o menos críticas a algunas cosas. A mí esta segunda exoneración pública de Cienfuegos me ha pegado en el hígado, imagínenselo. Porque no se trata, perdón que abra este paréntesis, no se trata de los posibles vínculos de Cienfuegos con el narcotráfico nada más, que fue de lo que lo exoneró Gers Manero, sino de la participación en las reuniones de seguridad de la Junta de Autoridades en el caso Ayotzinapa, que es el segundo crimen de Ayotzinapa. Y el crimen de Ayotzinapa es una herida paradigmática para esta sociedad. Hasta que no haya una resolución allí, se va a convertir en un nuevo 68. No podemos repetir la historia del 68, donde los principales perpetradores de crímenes de lesa humanidad, de la represión, salieron impunes, indemnes, se murieron algunos de viejo y no supimos bien qué pasó. No puede México seguir acumulando 68 que laceren su memoria y su historia. Entonces, a Ayotzinapa no se le puede dar carpetazo, como quería Peña Nieto. La 4T, con López Obrador, intentó realmente profundizar y ya sabemos con qué poder se topó. Entonces, a pesar de estas claudicaciones que vemos que son inevitables desde el punto de vista pragmático de la política, analizando la correlación de fuerzas con los poderes fácticos, los poderes reales inquistados en el propio Estado, uno dice, de acuerdo, ok, lo entiendo, lo concedo, me trago ese sapo, ok. Y a veces, si tú te pones desde la perspectiva, tienes la imaginación de ponerte en los zapatos de los gobernantes, yo me pongo en los zapatos de Claudia Sheinbaum y la admiro, digo, ¿qué valor tiene? Y se enfrenta a pulsiones, a esto súmenle el machismo que permea nuestra sociedad, muy fuertes, contra las que tiene que navegar. Por eso es fundamental, yo creo yo, cerrar filas en torno a la presidenta. Ahora, cerrar filas, con esto concluyo, no puede ser nunca callar aquello que nos parece mal. De hecho, yo siempre sostengo la tesis,
de que nuestros gobernantes a veces no pueden decir ciertas cosas para no lastimar a aliados esenciales, empresarios o fuerzas militares, pero sí necesitan que los ciudadanos lo digamos. Aunque a veces a ellos mismos les pueda irritar que el periodismo, los analistas, los divulgadores, los ciudadanos que opinan, digan algunas cosas donde se desnudan o quedan descubiertos ciertos contubernios que laceran la mística del movimiento, la ética elemental que tiene que tener todo proyecto de izquierda, a veces ellos mismos necesitan que nosotros salgamos y mantengamos cierta cuota de idealismo y de sentido ético en nuestra acción política, porque si no perdemos el rumbo. La militancia, la ciudadanía, querido Ricardo, ¿cómo debe de jugar en todo este aspecto? Ahorita decía algo Federico muy cierto. Muchas veces es la ciudadanía la que pone el tema sobre la mesa, la que exige, la que demanda. El tema de Cienfuegos es muy claro, tú lo veías, salías del círculo rojo, digámoslo así, y la mayoría de la gente te decía, es indefendible. Es así de sencillo, nos podrán decir lo que quieran, pero es indefendible. Mayer no tiene que estar en Morena. Cuauhtémoc Blanco fue un pésimo gobernador. Murat fue un junior cacique, por donde se le quiera ver. Haces es un ratero sindical. La misma gente en sus mayorías lo retrata, y militantes y seguidores de Morena, la base morenista, digámoslo así, oficial y no oficial. Pienso que la misma lógica de la democracia es la de la regulación, ¿no? Al igual que lo que mencionaba periodísticamente hablando Federico, de ponernos en el zapato del político. Creo que ese no es el trabajo del periodista, nunca. Pero esa es mi idea del periodismo y no tenemos por qué coincidir y no pasa nada, ¿no? Son solo dos maneras de ver la misma cosa. A mí me queda una pregunta morbosa para los dos, que es, ¿en serio no están viendo a Clara como posible sucesora? A mí me emociona mucho que pudiéramos continuar con una figura femenina muy fuerte, también comprometida con la izquierda, pero bueno, será para otro capítulo de narrativas, pero yo por ahí sí alcanzo a ver como a Clara muy impuesta, muy trabajadora, me parece un perfil interesante que puede ocupar este espacio de sucesión, no que lo esté haciendo ya, pero que podría Yo cumplir. veo a Cuauhtémoc como opción. No, mira, tú lo que quieres es enterrar el partido. No, y regresando a tu pregunta, querido Jesús, es que la verdad se me atoraba en la garganta porque no, no quiero pensar que solo lo estoy viendo yo. A veces los periodistas sí caemos en esto, ¿no? De nos hablamos al espejo. Creemos que lo que estamos viendo es lo único que hay. Y no, esa no es la realidad. Por eso la pregunta al querido Fede. Pero regresando a tu pregunta de cuál es el papel, no solo de la ciudadanía militante, de toda la ciudadanía, es un agente regulatorio, igual que el periodismo, y igual que las mismas contrapartes de los partidos políticos tienen que servir en términos prácticos como de contrapeso, es decir, tienen que seguir regulando cuando ocurre. A mí me parece, por ejemplo, algo bueno por decir del PAN, y yo creo que es la primera vez que digo algo bueno del PAN, ¿no? Qué bueno que el PAN rechaza a Yunes, ¿no? Porque por lo menos están buscando una identidad, se plantea un escenario quizá no dicotómico, pero sí en donde hay un estira y afloja, y esto es sano para las democracias, es sano la discusión, la discrepancia es innata de la sociedad y es un ingrediente indispensable para el ejercicio de Estado. Y en este especie de contubernio que tiene entre lo que pasa y lo que no pasa, al final del día, quienes tenemos la última palabra somos los votantes. No, ahí ya me quito la cachucha de periodista, me quito la cachucha de comentarista, y es quienes verdaderamente deberíamos de decidir absolutamente todo, deberíamos de ser el pueblo. Esto contraviene con muchas lógicas del capital, contraviene contra muchas lógicas partidistas, porque también es cierto que sí requiere de muchas agallas ocupar un cargo de poder, pero también implica mucho poder, ¿no? Las personas, y lo hemos visto en México, que ocupan un cargo público, sobre todo de alto nivel, terminan jubilándose de por vida.
¿no? Es decir, van detrás de no solo del poder, sino de la riqueza, y a esa gente siempre hay que vigilarla por más empatía que podamos sentir, por más construcción. El poder es complejo y quien lo ejerce más todavía. Y esto es lo que hace rica la participación ciudadana. Porque, por ejemplo, ¿por qué le tiene tanto miedo al poder, al presupuesto participativo? Bueno, en Ciudad de México ya se está aplicando, ¿no? Ya hay algunas colonias que tienen ciertos esquemas de participación y hacia allá debemos de avanzar. Y creo que cada que alguien llegue al poder con una visión de dar más poder al pueblo, será un ganar para México. Pues ahí tiene usted, amigo y amiga de Narrativas. No sé si querido Fede quieres contestarla a Ricardo. A ver, por favor. Sí, muy brevemente para no extender y cansar a nuestra audiencia. No, es una conversación interesantísima. Primero que nada, sí creo que tengo una enorme simpatía por Clara y me parece que es una figura que podría ser un relevo. Creo lamentablemente que los grandes lobos y lobas también que hay en Morena, que vienen apeteciendo mucho ser la figura de la sucesión, le van a cerrar el camino a Clara. Pero eso es una especulación. Ojalá ella haga una gestión tan O a lo importante. mejor el partido ya tiene herramientas para que eso no pase y no las sabemos, ¿no? Sospecho, pero eso está para todo un programa. Y algo más, no es que yo dije que la función del periodismo sea ponerse en lugar de los zapatos del político. Lo que digo es que adoptar a veces ese ángulo de mirada nos puede ayudar a enriquecer el análisis. En ajedrez, muchas veces tú estás jugando una partida y lo que haces es que te levantas, te das la vuelta y te pones a ver el tablero desde la perspectiva de tu contrincante y todo cambia allí. Porque creo que a veces somos un poco, olvidamos esa dimensión, en todo caso, olvidamos esa dimensión y creo que es una dimensión importante para también calibrar las capacidades reales de acción que tienen los políticos a los que estamos juzgando y analizando. He Y eso disfrutado. refuerza mi hipótesis de que los periodistas nos vemos al espejo. Claro, ¿no? Desde luego. Sí, claro, exacto. Un gustazo, como siempre, queridos, un gran gusto. Enrique Valderas, como siempre, gracias. Querido Jesús, querido Federico, siempre un honor compartir espacio con ustedes. Les mando un abrazo y un abrazo grande a las personas que se toman el tiempo de escucharnos. Ahí lo tiene usted, amigo, amiga de esta comunidad. Póngale el super chat, póngale super gracias a Narrativas, por supuesto. Compártala, déjenos su comentario, ya lo sabe perfectamente, ahí en la cajita de comentarios. Suscríbase, sea parte de nuestra comunidad y nos vemos la próxima semana. Por cierto, les invito a que en un ratito más, 8:30 de la noche, esté en el debut en esta semana del doctor César Pineda, que se integra como colaborador de nuestro canal Descifrando la Política. Gracias, que tengan ustedes un excelente sábado. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.